Buenas tardes. Presento aquí el libro Ecofilosóficos en Alemania del Mayo francés, Teoría crítica, hermenéutica y postestructuralismo. Agradezco a Naim Garnica la invitación a intervenir en el lanzamiento de este libro que a todas luces ayuda a bosquejar lo que ha sido el debate, no me apresuro a decir filosófico, de una época que todavía sigue siendo la nuestra y que seguirá marcando la entrada en otras en las que probablemente ya entramos. Entiendo esta invitación como formando parte de un comienzo de diálogo que tuvo su ocasión a partir de una invitación que me cursaron los profesores Verónica Galfione y Esteban Suárez, hoy entrañables amigos, a dictar un seminario en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba a comienzos del año 2017. Organizado por el Grupo de Investigación Modernidad Estética y Teoría Crítica, del que Naim forma parte, la realización de este seminario dedicado a la recepción postestructuralista de la estética hegeliana tenía, entre otras motivaciones, mostrar cierta heterogeneidad que ha hecho época dentro del así llamado postestructuralismo en la misma época en que se daba el debate en Alemania recogido en este libro. Este debate data del año 1987. Ahora bien, teniendo yo la intención de publicar el contenido del seminario realizado, que había sido resultado de una investigación previa y publicada parceladamente en diversas revistas chilenas, el libro que nos reúne, todo él, pero sobre todo la excelente presentación de Naim, habría de tener un impacto decisivo en la configuración de la introducción de mi propio libro, que verá la luz muy pronto. Mi intervención se centra en la relación del libro que nos reúne con una época de la filosofía alemana, dentro de la cual hay abierta otra bajo el nombre de postestructuralismo. Procederé de partida biográficamente, más o menos como lo he hecho en la introducción de mi propio libro. En la década de los años 80 en Chile, en dictadura militar, en un ambiente católico ultraconservador y donde toda posible salida parecía ofrecerse predominantemente a través de la filosofía alemana, Kant y Heidegger antes que Hegel, la filosofía ligada a Marx semiclandestina se ofrecía a través de la teoría crítica. Si uno quería mantener una posición no oficial, Horkheimer, Adorno y por ese entonces Habermas concitaba el mayor interés. En mi caso, este interés comenzó a modificarse o a declinar decisivamente alrededor de su debate con la filosofía francesa, cristalizado en el libro El discurso filosófico de la modernidad. En el medio en que yo me desenvolvía, Habermas todavía podía hacer sistema con la oficialidad. Habermas, con todo, podía ser leído dentro de lo que se entendía era la tradición filosófica. Esta especie de resistencia, sobre todo a dicha filosofía francesa, se reconocía perfectamente a Descartes como filósofo, se me ofrecía entonces como una resistencia difusa, ciega y básicamente anclada en el desconocimiento y la preponderancia de la filosofía alemana y española. Lo paradójico, o más exactamente lo irónico, es que en un momento en que los libros de los filósofos franceses incriminados escaseaban en el ambiente universitario chileno, los debates y los libros de Habermas a uno lo instruían sobre sus obras y sus pensamientos. Este fenómeno irónico, ligado a la transmisión escrita, no es ajeno a esa apertura de una época dentro de otra a la que haré referencia enseguida. Sobre la opacidad de esa resistencia a la filosofía francesa más reciente, que sigue siendo opaca hasta hoy, y que ha sido y aún es también la opacidad de mi resistencia a ella, echa una considerable cantidad de luz este libro. Todo él, de punta a cabo, pero sobre todo la informada presentación de Naim Garnica. Presentación del año 2016, de una compilación del año 1987 y con un prólogo del compilador del año 2015, Gerard Roulet, del original alemán del año 2015. Ambas, presentación y prólogo, a la misma distancia de los años 80. De un lado, el prólogo. El compilador, Roulet, señala críticamente que el año 2005 está a muy poca distancia, el año 2015 está a muy poca distancia de la circunstancia del problema suscitado en los 80. Casi terminando leemos: 30 años después, las circunstancias del problema apenas cambiaron. Página 65 del libro. Se refiere a la teoría crítica, a la situación actual de la teoría crítica en Alemania. Sin embargo, es una queja sobre el debate abierto en los 80 por Habermas que Roulet no duda en llamar, comillas, una disputa equivocada porque reposaba sobre premisas falsas y dejaba de lado las cuestiones sociales y políticas nuevas. Este debate conducía a acusar a todos aquellos que no estaban satisfechos del tipo ideal del consenso habermasiano de no ser democrático, mientras que el problema al cual comenzamos por entonces a enfrentarnos eran las formas nuevas de interacción social y de expresión democrática. Cierra comillas, página 58.
Estas nuevas formas, añade Golé, eran recogidas por, comillas, las concepciones formuladas por Foucault, Deleuze y Lyotard, y a partir de nuevos medios de comunicación que los transforman en profundidad. Cierra comillas, página 59. Foucault, Deleuze y Lyotard, dice Golé. Tras decir esto, hablará de Lyotard y Foucault y ya no de Deleuze. Lo que se puede entender sin duda de acuerdo a las prioridades de su exposición y de lo que por otra parte ha sido su exploración. Pero por sí mismo indica este orden y estas menciones, indica una diferencia de significado o de alcance o de importancia dentro del debate, dentro de la época de este debate. Para no ir más lejos, en el discurso de Habermas de 1980, La modernidad, proyecto inacabado, entre los jóvenes conservadores Habermas se refiere exclusivamente a Bataille, Foucault y Derrida. 5 años después, en el discurso filosófico de la modernidad publicado en 1985 en Alemania, habla primero de Derrida, luego de Bataille, luego de Foucault. A Lyotard solo se le hace escasa mención en el prefacio de este libro, señalando que el término posmodernidad se ha generalizado a raíz de una publicación de F. Lyotard, se comillas. Eso está en la página 9 del texto en castellano. Golé en el prólogo se refiere, en cambio, en el prólogo de este libro que estamos presentando, se refiere en cambio a la condición posmoderna, publicada el año 1979, es decir, un año antes del discurso La modernidad, un proyecto inacabado, al impacto internacional que produjo este libro. Tras señalar que trataba de un pequeño informe para el gobierno de Quebec, se dice que esta obra, comillas, diagnostica no solo una profunda transformación de las condiciones de producción y difusión del saber, sino que también, al atacar de frente a la versión habermasiana de la teoría crítica, obliga a los universos filosóficos francés, alemán y anglosajón a comunicarse. No es exagerado estimar que la intervención de Lyotard contribuyó al advenimiento de una nueva época y de una nueva dimensión de la reflexión en ciencias sociales y filosofía política. Cierra comillas. Página 60. Repito, la intervención de Lyotard contribuyó al advenimiento de una nueva época. Formulo la siguiente pregunta. ¿Podría explicarse esta apertura de una nueva época dentro de la época abierta por la recepción alemana del llamado postestructuralismo, a su vez llamado neoestructuralismo o posmodernidad? Además de las indicaciones aparecidas en el prólogo, los invito a leer este problema en el capítulo 6 de este libro, Jürgen Habermas y el discurso filosófico de la posmodernidad, cierra comillas, de Golé, precisamente, entre las páginas 131 y 156. Ahora bien, en la crítica de 1979 y la nula respuesta de Habermas tanto en 1980 como en 1985, Lyotard insistirá en 1982 con un escrito recogido en la posmodernidad explicada a los niños. Ese es el primer texto de la posmodernidad explicada a los niños, que se titula ¿Qué era la posmodernidad? En contra de Habermas, nuevamente. Esta vez, a diferencia de la condición posmoderna, había una referencia implícita a lo sublime y una referencia explícita a la tercera crítica kantiana contra Hegel. ¿Es posible que Lyotard haya hecho época con esta referencia? Ahora en el marco de la presentación hecha por Naim. La primera referencia a Lyotard en la presentación de Naim es una cita de Badiou que cita a Lyotard, que sitúa a Lyotard y a Derrida en un lado más artístico, se dice. Eso está en la página 12. Aunque no se trata de eso en esta cita en particular, no es infrecuente que la relación entre ambos filósofos quede muy amalgamada en el plano estético dentro del llamado posmodernismo o del llamado postestructuralismo. Aunque la presentación parezca primero no distinguir a Lyotard y a Derrida en el marco del postestructuralismo, entendiendo al postestructuralismo como algo que queda fuera de la tutela de Habermas y como algo a lo que Manfred Frank tiende a resistir en su propia recepción, la verdad es que la presentación de Naim confronta críticamente la identificación entre postestructuralismo y posmodernismo con el hecho de que el primero está más cerca al modernismo estético y que nunca hace referencia directa al concepto de posmodernidad. Eso está en la página 48. Pese a las amalgamas en las que incurre Habermas, la omisión misma de Lyotard en su escrito del año 80 y del año 85 quizá pueda ser considerada formando parte de una reserva similar. Desde el comienzo de sus observaciones críticas estaban dirigidas ellas a quienes relacionaba todavía con la modernidad estética.
Una crítica análoga se dejará sentir desde Rancière a comienzos del año 2000. Pero, entre tanto, algo ha sucedido con lo que se supone es el postestructuralismo. El mismo año, en 1982, en que Lyotard escribía contra Habermas, situándose del lado de Kant de la tercera crítica contra Hegel, tiene lugar un encuentro en Francia en torno a Lyotard, en Cerisy-la-Salle. Derrida escribe un texto en que su diferencia con Lyotard es muy decisiva. Prejuzgados ante la ley se llama ese texto. Esta diferencia, que pone en juego el concepto mismo de diferencia y el alcance de lo sublime en él, es algo que se puede rastrear al menos en los trabajos de Derrida en torno a la estética kantiana durante los años 70. Economía Mises, en el año 1975, y la verdad en pintura del año 1978. Habermas entonces, en el texto de 1985, no solo omitía a Lyotard, sino algo del neoestructuralismo mismo. Algo en lo que a mi entender podía bien él reflejarse, pero cuya nitidez no podía dominar. Este aspecto denegador en la recepción es una fuente incesante de ironías y paradojas. La presentación de Naim Garnica no ha querido perderse ninguna. Ha expuesto con valentía y sin concesiones, es decir, también sin abandonar la ineluctable ambigüedad que esto implica, el modo en que el habermasianismo, a través de Manfred Frank, recibe al llamado neoestructuralismo francés como una cierta repetición del romanticismo alemán, o sea, también como su forma anterior de ser hoy neoestructuralista, postmodernista y francés. Pero esto no es el final, sino el comienzo de todo. Y lo es, aunque yo no tenga el tiempo para exponerlo. Contaba al comienzo la oscura resistencia de los 80 al llamado postestructuralismo y mi también oscura resistencia a esta resistencia. La oscura resistencia de Habermas y de Frank, que saca a la luz Naim Garnica en su presentación, y también Rollet hasta cierto punto, es algo que, ligado al nacionalismo, no es ajeno a la oscuridad de las luces o de la ilustración. Fichte, por ejemplo, en su discurso de la nación alemana. El nacionalismo no es lo contrario del universalismo, como ha querido mostrar Balibar por otra parte. Todo lo cual parece tener lugar precisamente cuando las fronteras ya no son reales. El asunto sigue así en parte. Tras la objeción habermasiana al neoestructuralismo francés, o sea, sobre todo a Foucault y a Derrida, el trabajo lyotardiano dio sus frutos en un mundo que se sabe post-hegeliano y más kantiano. Lo sublime kantiano, en la versión de Lyotard y más allá de ella, marcó también en adelante el trabajo estético en ambiente deconstructivo. A Benjamin se le leyó en su órbita o en el relevo de su órbita. Derrida quedó así algo descolgado de dicha orientación. Se opuso a un mesianismo sin historicidad, como antes había opuesto a una alteridad sin fenomenalidad. Pese a eso, el año 2000, Jacques Rancière hacía ver las consecuencias estéticas y políticas de la deriva ética de lo sublime, volviendo a situar a Lyotard y a Derrida en la misma empresa. La oscura resistencia de ayer seguía resistiendo en la más actual. Se había disipado el nacionalismo, pero no como dice De Man, el inexpugnable valor de lo estético. Muchas gracias.